Si yo no alimento mis reacciones a lo que percibo como la causa del miedo, el perdón es tranquilo y sosegado, observo, espero y no juzgo. Lo que tenga que conocer, las cosas que tenga que ver, a las cuales esté dispuesto de cambiar de mentalidad, se me irán mostrando. No es necesario jugar al detective e ir uno solo por su cuenta a ver cuál es la verdadera razón. No hace falta. Cuando tú le pides al Espíritu ayuda y te sosiegas, va apareciendo en tu conciencia todas las cosas a las que estás dispuesto a cambiar de mentalidad. Entonces, con calma, con paciencia y con confianza. No importa la forma que aparente tener el miedo, la causa siempre es la misma. Bueno, se dice que la aparición del miedo es prácticamente con la aparición, por supuesto, de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es una consecuencia de la creencia principal en la separación de Dios, y por supuesto allí comienza el miedo y comienza todo lo demás y comenzamos a proyectar todos estos cuerpos y todo el mundo que percibimos. Pero hay una manera entonces de identificarlo para poder superarlo. Bueno, de eso vamos a estar hablando aquí, de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente, me presento y hoy estoy con un maestro espectacular. Él es José Mandé, él es venezolano, bueno, ya radicado desde hace muchísimos años en España, y desde allá nos va a hablar acerca de este tema: reconocer y superar el miedo que tengo. Porque yo escuché a José Mandé, por ejemplo, en el último encuentro global de un curso de milagros, y una de las cosas que digamos que me conectó enseguida es ese tema de que tenemos que reconocer que tenemos miedo, o sea, ser honestos con nosotros mismos, que tenemos miedo, para así obviamente, bueno, poder superarlo o por lo menos hacernos acompañar, obviamente desde el Espíritu Santo, para que entonces pueda hacer mejor este camino, maestro, ¿cierto? Bueno, tú nos hablarás acerca de esto. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Katy. Muy bien, muchas gracias por tu invitación y por la plática que me estás ofreciendo y por el tema que vamos a compartir. Pues sí, Gracias a ti. ajá, Uh-huh. dime. No, bueno, realmente José ya tiene más de 17 años, más, sí, alrededor de 17 años en lo que es la práctica, el estudio y la extensión de un curso de milagros, maestro. Me decías acerca del miedo, porque ese tema de ser honestos me parece súper vital, ¿no? Para esto. Sí, ten en cuenta, a nosotros no nos parece, pero ten en cuenta que Jesús nos recuerda que la separación no ha ocurrido. Uh-huh. Quiere decir que nuestra mente sigue siendo una, independientemente de nuestra percepción, ¿no? Cuerpitos separados, cerebros separados en distintas épocas del tiempo, ¿eh? No parece ser una sola mente, no parece ser que esta experiencia que estemos teniendo sea el reflejo de una condición interna, ¿ok? El curso nos habla de que es un curso acerca de causas, no de efectos, aprovechando de utilizar nuestra experiencia aquí para dejarnos llevar a la causa. ¿Cómo podemos ver algo con Jesús si no estamos dispuestos a reconocerlo? Él no puede ver nada que no estemos dispuestos a ver honestamente, porque es nuestra misma mente, no nos parece ser así. Recurrimos a Él porque necesitamos esa figura o necesitamos pensar que hay un Espíritu Santo que nos ayuda, y es verdad que sí hay, pero no en el nivel en el que lo imaginamos. Lo pensamos separado de nosotros, lo pensamos Sí. como un símbolo, lo pensamos como un ayudante, pero en realidad es tu propia mente recta. Entonces, todo lo que veas sin juzgarte, que reconozcas que esté en ti, que no lo revistas de culpa o no sucumbas a la tentación de revestirlo de más miedo, lo estás viendo con Jesús. Es por eso que es importante la honestidad. Jesús dice, no debemos ocultarnos nada uno del otro. No es que Él no sepa lo que hay en mi mente, pero yo necesito saber lo que hay sin juzgarme. Y esa es la ayuda que nos prestamos, ¿no? Es una empresa de colaboración. No necesitamos ayuda en el mismo nivel. Jesús no necesita mi ayuda para recordar que eso no es real. Él ya lo sabe. Él necesita mi ayuda para que me lo recuerde Él a mí. Y yo Exacto. necesito de Jesús porque es el maestro. Entonces, Sí. esa es la colaboración que se empieza a establecer. Es fundamental para el trabajo del perdón y para el trabajo con curso de milagros
llegar a esta absoluta honestidad de no pretender, de creer que somos santos en este nivel, ¿no? Este nivel no es en el mundo donde no eres culpable, te dice Jesús, es en la eternidad. El mundo es un reflejo de la idea en la mente de que la culpa es verdad o de que el miedo es verdad. Entonces, aquí experimentamos miedo en muchas formas, culpa en muchas formas, y no sospechamos que su causa tiene origen en la mente. Ese es el trabajo de nuestro maestro, llevarnos, ¿no?, del problema donde creemos que está a donde en realidad quisimos esconderlo, para que también nos muestre ahí que tampoco es cierto. Y así quedamos libres de esta idea. Es un proceso, es un tiempo de práctica de vida. José, el miedo, ¿de dónde, o sea, cuál fue el origen? Claro, o sea, me gustaría aquí pues que lo explicaras brevemente, o sea, ¿de dónde surgió el origen de este miedo? Al cual le hemos dado muchísimo valor, pues, aunque sea obviamente en la mente y en esta idea de separación o en esta creencia. Fíjate que tu pregunta requiere algo que ya tiene una trampa. ¿Cuál fue el origen? Como si el tiempo Ok, como si hubiese tuviese, existido. Ajá. como si tuviese algo que ver. El miedo es algo que estoy eligiendo ahora mismo. Ok. Su origen está ahora mismo. Parece ser en todo este montaje que fue cuando elegí separarme de Dios. En el curso Jesús dice la separación pareció ocurrir hace miles de años, pero el pareció es una palabra clave. En realidad es algo que estoy eligiendo ahora mismo. Nuestra mente ahora mismo está dando validez a una película completa de pasado, presente, futuro, que ya terminó. Por decirlo de alguna manera, estamos viviendo imágenes residuales. ¿Por qué las vivimos con miedo? Porque el miedo es una elección que está todavía presente en la mente. Esa idea de que las cosas pueden ser diferentes de como son y que me conviene mantenerlas y que Dios es mi enemigo o la salvación es mi enemigo. ¿No? Eso es el miedo profundo. Ese es el origen. Eso te dice un poco, como me hablas de superar el miedo, dice esta frase, fíjate qué profunda puede llegar a ser. Si supieses quién camina a tu lado por la senda que has elegido, sería imposible que pudieses experimentar miedo. Entonces, no tanto para superar el miedo, sino para utilizar el miedo en nuestro trabajo y en nuestro progreso. Si ahora mismo estoy experimentando miedo, es porque me he olvidado que la presencia del amor de Dios está en mi mente. Y entonces, en lugar de tratar de superar yo ese efecto, que es el miedo, más bien, ¿por qué no pedir ayuda para que se me recuerde que la causa de la libertad vive ahora en mi mente? Y que la paz haga su trabajo. Yo no quiero hacerlo. Yo quiero ponerme de parte de la paz. Ese es mi pequeño papel. Entonces es así como superamos el miedo, dejando actuar al espíritu en nosotros. No te olvides que el miedo, que la culpa, ha sido una defensa que protege esta sensación de individualidad, de especialismo, de diferencia de Dios y por consiguiente en nuestra mente, de diferencia entre hermanos, que se proyecta en el mundo en imágenes y cuerpos que ciertamente son distintos, cada uno con sus características, sus personalidades, sus preferencias. Y no sospechamos que esto en realidad es el reflejo de un deseo en la mente, que se refuerza con culpa y con miedo. Es de esta fantasía de la que se nos está ayudando a escapar, a Justo, nivel de la mente. justo, maestro, quería iniciar las preguntas porque al final vamos a redundar en todo eso que está respondiendo ahora. Pero bueno, agradecemos pues a varios estudiantes y maestros y colaboradores practicantes incluso del curso de Milagros. Por ejemplo, esto respondería a Julie de Venezuela, cuyas preguntas las enviaron los maestros Tibisay y Juan Carlos de Venezuela, que dice, ¿existe el miedo? Exactamente cómo es. No existe el miedo. Lo acabas de decir. ¿Quieres agregarle algo a esto que ella está? No es que no lo percibamos como real, Uh-huh, pero también percibes como real tu cuerpo que tampoco existe. uh-huh. Entonces, decir teóricamente que el miedo no existe, lo cual es verdad, puede ser usado como una negación de yo querer hacer mi proceso de despertar, de Sí. perdón. Yo más bien, como dijiste tú hace un momento, Katy, me es de mucha más utilidad, en lugar de caer en teoría, ser honesto y decir, estoy experimentando miedo. Y por ejemplo, Jesús te dice al inicio del texto, el amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedos que no hay amor perfecto. Y entonces te pone en conciencia de tu poder de elegir a quién le vas a dar entrada. No niegues que ahora estás experimentando el miedo como real, sino
cree más bien que lo que no es de Dios no tiene poder para hacer nada y deja que el Espíritu corrija un poquito tu mente, o mucho, si estás dispuesto a despertar. Qué bueno. Mira, bueno, aquí de las preguntas que enviaron Tibisay y Juan Carlos, dice Judith de Venezuela, ¿cómo superar el miedo de pensar en la posibilidad de la muerte de un ser querido? Vale. ¿Qué te parece la lección 5, Tibisay? O Judith, no me acuerdo quién es el que ha hecho la Judith, pregunta. Judith, ¿será verdad que nunca tengo miedo por la razón que creo? Sí, la lección 5 tiene este tema. Nunca estás enfadado, perturbado, triste, asustado, deprimido por la razón que crees. Entonces, en lugar de decirle a Jesús cuál es la causa de tu miedo, le puedes decir a Jesús, ayúdame a ver que no hay razón para tener miedo. Sí, que como cuerpos, como individuos psicológicos y toda esta historia en la que creemos ser, en la que creemos habernos convertido, estamos como programados a experimentar estas reacciones ante la muerte de un ser querido, duele, experimentas miedo. No te digo que no lo vas a sentir, pero que aprovecha esa oportunidad para sosegar un poco más tu mente. ¿Cómo puede ser real la muerte si Dios es verdad? No es para usar esto para negar nuestra experiencia, sino es para utilizar nuestra experiencia como una oportunidad de dar un pasito más hacia el despertar. ¿Cómo puede quedar un hijo de Dios desasistido independientemente de que su cuerpo no parezca estar aquí? Dios no deja ni una sola de las notas celestiales del himno del cielo se ha perdido. Entonces, así vamos a no negar el miedo a la muerte de un ser querido, no tratar de que no nos dé miedo, sino decir, no, no, es una reacción de defensa del ego. Pero en mí hay un maestro que me puede ayudar, me puede llevar más allá de eso, ¿no? José, tengo aquí a Ana de Venezuela, dice, ¿cómo puede una persona con esquizofrenia manejar sus miedos internos? Bueno, la pregunta para Ana es si ella tiene esquizofrenia. Porque nosotros hacemos esto pensando en un ser querido, cómo ayudar a otro, y se me olvida que no sé lo que es ayudar. ¿Quién está viendo la esquizofrenia como real? Yo también. Es una mente compartida, el hermano que la sufre y yo que se la valido. La mejor ayuda es que yo me ponga de manos del Espíritu. Y entonces, como me has dicho, para sugerir prácticas, a lo mejor no las hacemos al final. Pero, por ejemplo, si te miras el capítulo 16, en la primera sección, en la verdadera empatía, recuerda, yo no sé lo que significa curar. Yo en realidad no sé cómo ayudar a un esquizofrénico porque yo pienso y vivo y experimento la esquizofrenia como real. Entonces, ¿no sería mejor hacerme a un lado? Recordar que el invitado a la curación ya ha respondido la llamada y que está en mi mente, que también es la mente del esquizofrénico, y decirle, no voy a imponerle el pasado a mi invitado, la elección por el ego, el miedo, todo. No voy a imponerle el pasado a mi invitado. Yo lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada excepto no interferir. Y sentarme o sosegarme un instante y empatizar con esa fortaleza y con esa confianza y no con la desesperación de saber la impotencia de no poderlo ayudar, que es el regalo que el ego quiere que le ofrezcamos a cada hermano. Sí. Y entonces tú habrás hecho lo que el curso dice, la manera de enseñar este curso es vivirlo. Juan Carlos de Venezuela dice, siento que a veces me quedo revisando el porqué del miedo que tengo y no de las ganancias de superarlo. ¿Cómo puedo dejar de quedarme constantemente ahí? Pues primero reconociendo que no quiero las ganancias, quiero el miedo. Cada vez, te dice Jesús al final, en el capítulo 16 del texto, casi al final, cada vez que una relación especial te parezca atraer, es decir, que capture tu atención, no importa si es porque te gusta o por si le tienes miedo, es igual. Tu atención está puesta ahí de una cierta manera que no parece salir de eso, ¿no? Es decir, te está atrayendo, tú eres el soñador del sueño, por eso te fijas en eso. Cada vez que una relación especial parezca atraerte, únete al Espíritu Santo en un instante santo y permite que te libere. No tienes que estar completamente dispuesto porque Él lo está.
¿ok? Y la manera de que él comparta su perspectiva es que tú estés dispuesto un poquito. Invócalo para que él invoque al cielo por ti. Ahí es cuando te das cuenta que no estás dispuesto completamente a ser liberado, ahí se te concede la liberación de alguna forma. Si estuviésemos dispuestos de verdad a ir de una vez por todas a más allá del ego y más allá del miedo, ya no necesitaríamos un curso de milagros. Ya no necesitaríamos el maestro interno, porque el maestro interno ya nos daría la mano completamente y decir, nunca ha existido el miedo. Entonces, Sí. esto es para nosotros que todavía estamos indecisos entre si el miedo o el ego nos aporta algo o el espíritu es mejor. Y en esa transición, pues se nos enseña una práctica y un perdón para que colaboremos con el espíritu. Entonces, para resumirle la respuesta, no ser muy duro con uno mismo cuando me dé cuenta que he estado prefiriendo el problema a la solución. Si yo puedo observar toda esa dinámica sin culpa, voy a darme cuenta que ha sido una mala idea. Y acepto entonces que en realidad nada que yo haya podido fabricar ha podido manchar al Hijo de Dios, es decir, seguimos siendo inocentes. ¿Por qué no entonces cambiar de mentalidad y aceptar liberación, pedir ayuda en esa dirección? Y dejar que ese proceso se desarrolle en el tiempo en el que para mí no aumente el miedo. Es muy importante. Paciencia y calma en ese aspecto. Excelente. Dice aquí Virginia de Venezuela también, ¿cómo se siente o percibe un miedo oculto que cuando sale de nuestra mente, me imagino que es cuando se manifiesta, da miedo justamente, ¿no? O sea, pero no, me imagino que no sabe distinguirlo, no lo sé. Dice, ¿cómo se siente o percibe un miedo oculto cuando sale o se manifiesta en la mente? Bueno, ya se ha respondido porque estaba oculto y lo ve manifestar, es decir, lo ve asociado a otras cosas. Entonces volvemos a utilizar esa lección básica, la 5. No estoy asustado por la razón que parece. Sé que el curso me dice que esto se debe a otra cosa y está oculto. Entonces, si yo no alimento mis reacciones a lo que percibo como la causa del miedo, el perdón es tranquilo y sosegado, observo, espero y no juzgo. Lo que tenga que conocer, las cosas que tenga que ver, a las cuales esté dispuesto de cambiar de mentalidad, se me irán mostrando. No es necesario jugar al detective e ir uno solo por su cuenta a ver cuál es la verdadera razón. No hace falta. Cuando tú le pides al espíritu ayuda y te sosiegas, va apareciendo en tu conciencia todas las cosas a las que estás dispuesto a cambiar de mentalidad. Entonces, con calma, con paciencia y con confianza. No importa la forma que aparente tener el miedo, la causa siempre es la misma. Por ejemplo, hay una lección muy bonita al respecto, ¿no? Permítaseme reconocer Reconocer este el problema para que pueda ser resuelto. Eso ya implica que todavía no sé qué de verdad es el problema y que estoy dispuesto a dar pequeños pasitos para no identificarlo, para no diagnosticarlo, para abrir mi mente un poquito y que el espíritu me vaya mostrando un poquito más cuál es ese miedo oculto o cuál es ese problema oculto. ¿Okay? La maestra Rosa Muñoz de México envió un mensaje, por ejemplo, de una de las estudiantes, María Teresa de Venezuela, dice, porque aunque identifique mis miedos, me cuesta superarlos y siguen ahí. Bien, eso te dice en el curso, cuando piensas que proyectas lo que no deseas, es porque todavía lo deseas. Puede ser que no sea evidente. Y entonces es perfecto para la lucha contra nosotros mismos. Una parte de mí quiere superar el miedo, se siente frustrado porque no lo logra y hace la entrega y de repente vuelve a aparecer el mismo miedo y tal. Y entonces el ego se frota las manos. Nuestro miedo a sanar sigue vivo y coleando, ¿no? Y entonces dice, ¿qué pasa si en realidad no me he dado cuenta y yo todavía estoy deseando este miedo? Déjame no ser duro conmigo mismo. Algo en mí todavía está equivocado. Y la única manera en la que mi mente cambie de parecer al respecto es poder ver esta situación en paz en lugar de como ahora la estoy viendo. Si ese miedo está ahí, es porque creo que me sirve de algo. Creo que lo que está detrás, lo que está ocultando, todavía es peor. Si no, no pagaría el precio por ese miedo. Esa es la dinámica enfermiza del ego. Y me pone a luchar contra mi miedo porque entonces toda mi atención se queda a un nivel un poco más alejado de la solución. ¿Qué tal si acepto que lo que estoy viviendo, quizás, aunque no lo reconozca, obedece todavía a mi deseo?
y que no ha sido muy buena idea. ¿Qué tal si me dejo en paz un poquito y hago una oración? No tanto para que el miedo no esté ahí, sino para que el milagro que ese miedo pretendía ocultar aparezca en mi conciencia. ¿Qué tal si pido el milagro al cual tengo derecho y dejo de intentar de hacerlo todo yo solo? Sí, hermoso, maestro. Bueno, ahora voy con las preguntas que envió la maestra Julieta Ortiz de México. Dice aquí de su grupo Silvia de Argentina. El miedo sigue siendo una constante en mi vida, a pesar de que lo entrego al Espíritu Santo. ¿Será que sigo entregándolo desde el ego? Un poco lo que también respondías antes. Poquito, sí, es que nos estamos dando cuenta, el ego está encantado de demostrarnos que el curso no funciona y que el perdón no funciona. Jesús te dice, por ejemplo, en el curso, el ego está tratando de probar que yo no soy real, Jesús hablando de sí mismo, porque si yo soy real, tú no puedes ser menos real que yo. Claro. Entonces, el proceso de liberarnos del miedo es un proceso, y en un proceso no hay pasos erróneos. O sea, tarde o temprano llegas a la culminación. Solamente la impaciencia nos hace pensar que algo no está funcionando. Entonces dice, Interesante. tú quieres resultados inmediatos, te dice Jesús en el curso, pues tienes que tener paciencia infinita. Infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Date cuenta que el tiempo no existe, no puede ser algo que dure para siempre, que aguantes y aguantes y aguantes y aguantes y aguantes. No, quiere decir que estoy dispuesto a ser paciente con todo lo que aparezca. Es decir, no voy a juzgar, voy a observar, voy a recordar que no voy solo en esto. Si supiera quién camina a mi lado por la senda que he elegido, sería imposible que pudiese experimentar este miedo. Es decir, he elegido olvidar que voy acompañado, que la presencia del amor está en mi mente. Así que me voy a enfocar más en ese recuerdo que en el miedo, porque esa es la clave. No ignores el miedo, no invoques al espíritu para meterlo debajo de la alfombra, para proyectarlo. No, déjalo ahí. Y tal como Jesús te ha entrenado en el libro de ejercicios, ahora pon simultáneamente tu mente en un pensamiento de luz. La luz hace el trabajo, no tú. Tú solo la eliges. Eso es, poco a poco empezamos a entender lo que significa traer el miedo a la luz o traer la oscuridad a la luz. Sí. Con la Que es una práctica. decisión constante en todo caso. Sí, constante y cada vez con menos esfuerzo. Al principio nos pillamos un puntito aquí, otro allá, y pensamos que ese trabajo no es muy significativo porque lo tendría que hacer todo el tiempo. Pero no es verdad. Cada puntito en el que se lo entregas al espíritu tiene una repercusión más grande de lo que te imaginas en la mente. Hermoso. Rocío de México dice, ¿cómo distingo el miedo real del que solo proviene de mi imaginación? Bueno, Rocío, todo proviene de nuestra imaginación. Lo que pasa es que nuestra imaginación es muy imaginativa para redundar y está en varios niveles. Entonces están los culebrones que nos montamos a nivel psicológico y emocional como cuerpo, y está esa imaginación oculta de que la salvación es la muerte y de que el espíritu es la muerte y que preferimos entonces el individualismo y la separación. Todo Falta decir, miedo, maestro, perdón por aclararlo, culebrones son novelas, ¿no? es Para verdad. Rocío, que es de México. Estas historietas, es verdad, claro, gracias. Entonces, aquí estamos, metidos en una telenovela de terror del ego. Y todo es imaginación. Lo que pasa es que yo creo que necesito que parte de esa imaginación sea verdad, porque si no, no estoy vivo. Esa es la gran confusión. Mi vida no tiene que ver con la figura del sueño de miedo con la cual me he identificado, sino con reconocer que nunca estuve metido en ese sueño de miedo. Así que es un proceso. En lugar de distinguir si es un miedo imaginario o menos imaginario, que al final todo es producto de una alucinación, lo importante es decir, estoy sintiendo miedo. Nunca es por la razón que creo. Déjame recordar que no voy solo. Déjame unirme al espíritu un instante de luz. Es imposible que el miedo coexista si invito este instante al amor perfecto en mi mente. Eso, maestro, te quería preguntar desde hace ratito, bueno, porque me viene a mí obviamente y tiene que ver conmigo, bueno, como todo. Todavía existe mucho miedo o le damos mucho valor, corrijo, al miedo de despertar. Sí.
Sí, Jesús dice, antes de que, en la función del obrador de milagros, justo al inicio del texto, antes de que los obradores de milagros, ¿quiénes son los obradores de milagros? Nosotros, los aprendices del perdón. Y en realidad, eso es un término que a veces suele llevar a confusión. No es que obramos el milagro, es que aprendemos a no obstruirlo. El milagro es el regalo. Es el efecto de nuestra disposición a cambiar de mentalidad. Una vez que entendemos lo que los obradores de milagros son, eso, pues vamos a entender bien la frase. Para que los obradores de milagros estén, antes de que los obradores de milagros estén dispuestos a llevar a cabo su función en este mundo, es decir, aprender a perdonar, es necesario que reconozcan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Así que no es nada para avergonzarnos, más bien es un punto de avance, nos diría Jesús en el curso, darte cuenta de la magnitud del miedo y cuánto te refugias en él. Y uno de los refugios era esa artimaña donde parecía, para eso fabricado el cuerpo, que el miedo no me gusta y que no lo quiero. Y la mente, que prefiere ser especial, sí que lo quiere. Y de eso me estoy dando cuenta, digo, uy, menos mal que en mí hay un maestro que me va a ayudar a quitarme la locura, porque ese es el nivel de demencia, ¿no? Esa gran lucha contra nosotros, contra nuestra identidad de verdad. Entonces sí, tenemos mucho miedo a despertar, porque nos hemos identificado con la fantasía del especialismo, y el despertar es la muerte del especialismo, o la comprobación de que nunca existió. Pero ¿qué pasa? Que tú crees que tu vida está identificado con que ese especialismo sea real. Pues vas a tener miedo y vas a tratar de asesinar cualquier forma de ese mensaje. Un ejemplo que Jesús dice en el curso, por ejemplo, es la expresión en la forma de la historia de la crucifixión del cuerpo de Jesús. El ego siempre que ve inocencia en cualquier parte trata de destruirla, porque para el ego los inocentes son culpables. Sí. Entonces, no hay nada más valioso para la mente que todavía se siente atraída por la separación, por el pecado, por la culpa, que la culpabilidad y que el miedo. Estamos aprendiendo que no es un tesoro, es justamente el infierno. Sí, sí. Karen de México dice, muchas veces siento miedo por el futuro, pero no se va aunque piense que el futuro es solamente una ilusión. ¿De qué manera puedo dejar de sentir ese miedo? Miedo al futuro, ¿no? Miedo por el futuro. Sí. Bueno, hay una lección, Jesús te tiene un día practicando enteramente una lección, pongo el futuro en manos de Dios. ¿Puede Dios, que es amor, desear que yo tenga miedo? No. Entonces, ahí veo que quien lo está deseando soy yo. Dios no lo pondría. Entonces, pues es una cuestión de aprender a destruir un poquito la imagen perversa que tengo de Dios. Cuando veo mi miedo, digo, ya he puesto el futuro en manos de Dios, voy a elegir confiar. Entonces, ves que es un tema de corrección en tu mente. Nunca se trató de un miedo al futuro, sino de que no me da la gana. Y poco a poco, con amabilidad, digo, uy, esto no es una buena idea. Déjame perdonarme. Déjame recordar que una vez que he puesto el futuro en manos de Dios, no hay vuelta atrás. Lo que el Espíritu Santo comienza no queda inconcluso. No importa lo que el ego opine. Y entonces puedo elegir darle cabida a ese pensamiento en lugar de a toda la variedad de pensamientos de todo lo que podría ir mal en el futuro. Y la pregunta es, teniendo esas dos alternativas, ¿por qué me siento más inclinado a las catastróficas que a la que me da confianza? Claro. Ves que el punto vuelve, ves que el problema entonces está en mi mente. Y entonces dices, aquí está el problema. Déjame elegir la paz de Dios. Déjame que elegir, aunque sea un instante, que la paz haga el trabajo, aunque sea un poquito. Y ese miedo al futuro se vuelve una oportunidad de perdón, en lugar de ser el problema. Dice Jorge de México, hace poco terminé una relación de más de 10 años, una relación de pareja, entiendo, ¿no? Y aún siento miedo a volver a estar con otra persona y que la relación tampoco funcione. ¿Será que le tengo miedo al amor? Ajá. Bueno, todos le tenemos miedo al amor de Dios. Estamos aprendiendo que el amor de Dios es la bendición y no. O sea, que no es el amor de Dios, no lo estás detectando por no poder estar con otra persona o no. Es una cosa que ya le pasa a toda mente que se cree separada. Ahora, a nivel de lo que estamos hablando,
que no tiene nada que ver el amor de pareja con el amor de Dios, ¿no? Ujú. Nos las arreglamos para hacer de los problemas lo más intrincado posibles, para pasar la mayor parte del tiempo aquí lejos de la solución. Entonces, claro que es natural, ¿no? Porque como individuos psicológicos y a nivel emocional, que ahora te hayas montado todas estas telenovelas de lo que volvería a ir mal en una pareja futura. Y entonces, claro que vas a sentir ese miedo y lo vas a sentir asociado a eso. Y es que es todo un paquete. La cuestión no es tratar de arreglar las cosas internas al paquete, es ver toda esa estructura y decir, si en mí vive la corrección, ¿por qué no le dejo hacer un poquito el trabajo? Me olvido de mis historias. Los que tienen que conocerse, se conocerán. Ujú. Entonces, da igual, a lo mejor no tendrás más pareja o a lo mejor tendrás 20 más. No lo sabes. Por mucho miedo o poco miedo que tengas, ahora mismo no la tienes y ahora mismo estás usando un miedo de una situación que no está para poder escapar de la paz. Date cuenta de la artimaña. Ahora, lo importante en este instante es estar en paz. Elijo paz. Y que el espíritu vaya corrigiendo los errores en mi mente. Maravilloso. Claudia de Colombia dice, sé que Jesús en un curso de milagros nos dice, no me entregues tu miedo como la causa de este. Entonces, si entrego el miedo, ¿no estoy entregando nada? ¿O sí sirve de algo comenzar por entregar el miedo? Pues usted dice en esta lección, recuerda que el amor se lanzó de lleno a tu más leve invitación. Ujú. Dejemos todas estas comederas de cabeza. Si ya yo le he pedido ayuda al espíritu, el espíritu ya me ha respondido en la mente. Déjame sosegarme para ver qué puedo aprender, qué puedo mirar, qué obstáculos puedo ver y no hacerles caso, pasarlo por alto. O sea que es válido en todo caso, porque Por claro, supuesto sí, que sí es sirve. verdad, lo hemos leído, perdón, maestro, y se lo he escuchado a otros maestros de que no entregues el miedo, sino que entrega la causa. Pero si de pronto, o sea, si no sabes o si no reconoces, sino lo que estás sintiendo, puedes entregarlo, entiendo, ¿no? Igual. Como esa honestidad, Porque, bueno, de que... ¿cuál es la Ujú, función de un maestro? Un maestro te lleva desde lo que sabes hasta eso que todavía tienes que aprender. ujú, Si ya sabes cuál es la causa, la ayuda del maestro se presenta de una forma. Si todavía no has identificado la causa, la ayuda del maestro es para ayudarte a ver la causa. Entonces, lo que te quiero decir es que no puedes pedir ayuda en vano. El ujú. Espíritu Santo Excelente. siempre responde. Fíjate esta idea tergiversada, ¿no? El segundo mandamiento. No utilizarás el nombre de Dios en vano. Y lo hemos Ujú. revestido con miedo como si fuese una herejía llamar a Sí. Dios por tonterías. Y lo que te está diciendo ese mandamiento, entre comillas, es imposible utilizar el nombre de Dios en vano, porque pedir ayuda garantiza una respuesta. Eso es lo que eso en realidad quiere decir. Entonces, no nos preocupemos tanto ni juguemos tanto nosotros el detective. Yo tengo esta situación y tengo miedo. Jesús, necesito ayuda. Eso sí, mi entrenamiento mental es para ayudarme a no ponerle las palabras en la boca a Jesús o al Espíritu, porque si no, nunca voy a escuchar su respuesta. Entonces, voy a Analizar no definir. demasiado, porque yo a Vamos a abrir veces la mentalidad. justamente caigo en eso, ¿no? De analizar Si yo demasiado. realmente, ¿Qué es? si yo ¿Quién es? realmente supiese, si yo realmente supiese cuál es la causa, ya Ujú. también sabría cuál es la solución, porque está en la mente la causa y está en la mente la solución. Entonces Sí. estamos dando pasos hacia ese aprendizaje. Sé que vamos a tratar de darle 20 vueltas a lo que es simple. 20 vueltas no, muchísimas más vueltas a lo que es simple. Jesús te dice en el curso, la simplicidad es algo muy difícil para las mentes retorcidas. Por eso necesitamos entrenamiento mental, por eso necesitamos estudio, por eso necesitamos prácticas, porque la salvación es simple, no te exige nada más que lo que estás dispuesto a dar ahora mismo. Entonces, aquí hay un miedo, lo entrego. ¿Qué significa? He pedido ayuda. ¿Qué significa? Tengo que ahora aprender un poquito a escuchar la respuesta, porque si he pedido ayuda, la respuesta está ahí. Me voy a Maravilloso. calmar, Ujú. voy a elegir confiar y vamos a ver qué va pasando. Veo que tienes Voy a más calmar. preguntas, sí. Pedirte, maestro, en todo caso, que ya estamos por cerrar. Primero, ¿qué podemos ver en tus redes sociales, en tu página web, si la tienes? ¿Qué podemos ver de José Mandé en este tiempo?
o en estos instantes? Sí. Tengo una página web que es muy fácil de recordar, encuentrosconucdm.com, en la cual tienes encuentros con UCDM, encuentros con cursosemilagros.com. Ahí está, eso es más fácil, no lo vas a encontrar. Ahí tienes enlace a un canal de YouTube donde tengo un montón de comentarios a muchas lecciones, están basados mucho en Ken Babnick. Tengo vídeos de otras cosas. También hay enlaces a un blog personal donde tengo un montón de artículos. Ahí hay enlaces a... Si te vas a la página web, ahí encuentras todo. Tengo mucho material que he compartido durante bastantes años acerca de estudio, práctica, de comprensión del curso, ¿no? La mayoría de este material es gratuito y está disponible para todos. Y también pues hago alguna que otra actividad como cineforums, o encuentros o formaciones. Eso es lo que puedes conocer un poquito acerca del trabajo divulgativo que hago con el curso. Sí, maestro, ¿tienes alguna práctica, algo para ya cerrar el encuentro, este encuentro, con relación justamente a, no sé, reconocimiento? Sí, vamos a hacer esto, ya como hemos visto en todas las preguntas, siempre este común denominador, le atribuimos el miedo a múltiples causas, salvo a la que de verdad es, a mi creencia errónea que Dios es lo que no es. Jesús dice, cada vez que el error original, esta elección en favor del ego y no en el recuerdo del espíritu, cada vez que el error original aparezca en tu percepción, recuerda, Dios no es miedo, sino amor. El miedo no forma parte de Dios. Entonces llévate un poquito esta práctica. Cuando veas surgir el miedo asociado a cualquier forma, sosiégate un poco, respira un poco. Sí, ves todo, la laraca del ego, no le hagas tanto caso, déjala ahí. Y pon tu mente en esa idea. Dios no es miedo, sino amor. El miedo no forma parte de él. Por supuesto, si estás haciendo el libro de ejercicios y estás entrenando tu mente, mejoras la práctica que Jesús te señala en ese momento del día. Si ya has terminado el libro de ejercicios o todavía no lo has empezado, pues bueno, esta práctica también te ayuda mucho. No estamos reconociendo que la razón primordial del miedo es esta distorsión en la mente, que creemos que lo que es vida es muerte y lo que es muerte es vida. Recordarnos que Dios no es fantasía, que Dios es puro amor, es de bastante utilidad. Bellísimo. Bueno, muchísimas gracias al maestro, bueno, estudiante, practicante, quien extiende un curso de milagros desde hace más de 17 años, José Mandé. Bueno, en este mundo de formas está en España, venezolano ya residenciado de allí desde hace más de 20 años. Aquí hemos colocado sus redes sociales, la forma de contactarlo. Nos está hablando acerca de cómo reconocer y superar el miedo que tengo, ¿no? Y esa creencia de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos que haya sido muchísima utilidad para todos ustedes este programa y será hasta la próxima. Chao, maestro. Chao, Katy. Gracias a todos. Gracias a ti. Si quieres despedirte, un saludo. Pues un abrazo y práctica, práctica y práctica. No hay otra cosa en este camino, así que con paciencia ya veréis frutos. Amén. Así es. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.